Audiolibros en Latino presenta Hércules Poirot en El segundo gong por Agatha Christie. John Ashby salió de su dormitorio y se detuvo unos instantes en el rellano. Iba a entrar de nuevo en su habitación cuando oyó sonar el batintín. Inmediatamente Joan echó a correr. Tanta era su prisa que en lo alto de la gigantesca escalera tropezó con un joven que venía por el pasillo en dirección contraria. «Hola, Joan, ¿por qué tanta prisa?» «Lo siento, Harry, no te había visto». «Eso parece», replicó Harry Dalhouse en tono seco. «Pero como te decía, ¿a qué viene esa prisa?» «Ha sonado el gong». «Lo sé, pero es solo el primero». «No, el segundo». «El primero». «El segundo». Mientras discutían, habían ido bajando la escalera y ahora se encontraban en el recibidor, donde el mayordomo, luego de dejar la masa del batintín, se aproximó a ellos con paso grave y majestuoso. «Es el segundo», insistió Joan. «Lo sé. Bueno, en primer lugar, mira la hora que es». Harry Dalhouse miró el gran reloj de su padre. «Son las 8:12, observó. «Joan, creo que tienes razón, pero yo no oí la primera llamada». «Digby», dijo dirigiéndose al mayordomo, «¿es la primera llamada o la segunda?» «La primera, señor». «¿A las 8:12? Digby, alguien recibirá una reprimenda por esto». Una ligera sonrisa apareció en los labios del mayordomo. «Esta noche la cena se sirve 10 minutos más tarde, señor. Son órdenes del señor». «¡Increíble!», exclamó Harry Dalhouse. «Vaya, vaya, los tiempos adelantan que es una barbaridad. No cesan de ocurrir maravillas. ¿Qué es lo que ocurre a mi respetable tío?» «El tren de las 7 trae media hora de retraso y como...» El mayordomo se interrumpió al oír un ruido semejante al chasquido de un látigo. «¿Qué es eso? ¿Qué ha sido?», preguntó Harry. «Ha sonado como un disparo». «Debe de haber sido alguna falsa explosión de un automóvil, señor», replicó el mayordomo. «La carretera pasa muy cerca de la casa por ese lado y las ventanas de la escalera están abiertas». «Quizá», dijo Joan pensativa. «Pero eso hubiera sonado por allí», indicó a la derecha. «Y yo creo que el ruido vino de aquí», señaló a la izquierda. El hombre moreno negó con la cabeza. «No lo creo. Yo estaba en el salón y salí creyendo que el ruido venía de esa dirección». Y ladeando la cabeza indicó el lugar donde estaba el batintín y la puerta principal. «Este, oeste y sur, ¿eh?», dijo el incorregible Harry. «Bien, yo lo completaré. Escojo el norte. Yo creo que sonó a nuestras espaldas. ¿Se les ocurre alguna explicación?» «Bueno, siempre cabe la posibilidad del crimen», dijo Geoffrey King, sonriendo. «Perdóneme, señorita Ashby». «No ha sido nada, solo un escalofrío», dijo Joan. «Buena ocurrencia, un crimen», continuó Harry. «Pero, cielos, sin gemidos, sin sangre. Me temo que la solución es un cazador furtivo persiguiendo un conejo». «Tal vez parezca una tontería, pero supongo que eso debió ser», continuó el otro. «Pero ha sonado tan cerca. No obstante, entremos en el salón». «Gracias a Dios no llegamos tarde», exclamó Joan con calor. «Yo bajaba corriendo la escalera creyendo que era la segunda llamada». Y riendo entraron todos en el salón. Lidcombe Close era una de las casas antiguas más famosas de Inglaterra. Hubbard Lidcombe Roach, su propietario, era el último descendiente de una antigua familia, y sus parientes más lejanos podían comentar: «El viejo Hubbard, la verdad es que debían encerrarle. El pobrecillo está más loco que una cabra». Aparte de la exageración natural de amigos y parientes, había algo de verdad. Hubbard Lidcombe Roach era ciertamente un excéntrico. Siendo un músico excelente, tenía un carácter indomable y un sentido casi anormal de la propia importancia. Las personas que eran invitadas a su casa debían respetar sus costumbres, o de otro modo no volvían a ser invitadas.
Una de sus manías era la música. Si tocaba para sus huéspedes como solía hacerlo algunas noches, debían guardar absoluto silencio. Un comentario en voz baja, el frufru de un vestido o un movimiento tan solo, y les miraba iracundo. Los concurrentes podían despedirse de ser invitados. Otra era la absoluta puntualidad para la comida más importante del día. El desayuno era algo intrascendente. Podía bajarse a desayunar al mediodía si se quería. La comida lo mismo. Un ágape sencillo consistía en carne fría y frutas en conserva. Pero la cena era un rito, un festival, preparado por un cordon bleu que había arrebatado a un gran hotel tentándole con un precio fabuloso. El primer gong sonaba a las 8:05 y a las 8:15 el segundo. Instantes después se abría la puerta, se anunciaba la cena y los huéspedes se dirigían al comedor en solemne procesión. Todo el que tuviera la temeridad de llegar después de la segunda llamada quedaba expulsado a partir de aquel momento, y Lidcombe Close cerraba sus puertas para siempre al desdichado huésped. De ahí la ansiedad de Joan Ashby y también el asombro de Harry Dalhouse al oír que el rito sagrado iba a ser retrasado 10 minutos aquella noche. Aunque no estaba muy íntimamente relacionado con su tío, había ido a Lidcombe Close lo bastante a menudo para saber que aquello era algo inusitado. Geoffrey Keane, secretario de Lidcombe Roach, estaba también muy sorprendido. «Es extraordinario», comentó. «No creo que tenga precedentes. ¿Estás seguro?» «Digby lo dijo». «Dijo algo de un tren», continuó John Ashby. «Por lo menos eso creí oír». «Es curioso», comentó Keane pensativo. «Supongo que ya lo sabremos a su debido tiempo, pero es muy extraño». Los dos hombres guardaron silencio unos instantes mientras contemplaban a la joven. Joan Ashby era una criatura encantadora, de ojos azules, cabellos rubios como el oro y mirada traviesa. Aquella era su primera visita a Lidcombe Close, invitada por Harry. La puerta se abrió y Diana Cleves, hija adoptiva de Lidcombe Roach, penetró en la estancia. Diana poseía una gracia pintoresca y un embrujo especial gracias a sus ojos negros y a su lengua mordaz. Casi todos los hombres se enamoraban de Diana y ella disfrutaba con sus conquistas. Una extraña criatura, parecía emanar calor y era completamente fría. «Por primera vez he ganado al viejo», comentó. «La primera vez en muchas semanas que no está aquí el primero mirando su reloj y paseando de un lado a otro como un tigre que espera la hora de la comida». Los dos jóvenes se habían adelantado a su encuentro y ella le sonreía alentadora. Luego volvióse hacia Harry. Geoffrey Keane enrojeció, pese a su color moreno, mientras se retiraba. Sin embargo, se recobró unos instantes después cuando entró la señora de Lidcombe Roach. Era alta, morena, de ademanes vagos y flotaba envuelta en suaves pliegues de su vestido verde desvaído. La acompañaba un hombre de mediana edad, de nariz afilada y mandíbula enérgica, Gregorio Barling. Era una figura prominente en el mundo de las finanzas y de muy buena familia por parte de su padre, y había sido varios años el amigo íntimo de Lidcombe Roach. ¡Boom! El batintín resonó en la casa, y cuando su eco se iba apagando, se abrió la puerta de par en par y Digby anunció: «La cena está servida». Luego, aun siendo un criado tan correcto, no pudo disimular una mirada de asombro. Por primera vez en mucho tiempo, su amo no estaba en aquella habitación. Y era evidente que su asombro fue compartido por todos. La señora Lidcombe lanzó una risita forzada. «Es muy extraño, y la verdad no sé qué hacer». Todos estaban sorprendidos. La austera tradición de Lidcombe Close había sido interrumpida. ¿Qué ocurriría? Cesaron las conversaciones y se hizo un silencio expectante. Al fin, la puerta abrióse una vez más. Todos contuvieron un suspiro de alivio pensando cómo se presentaría la situación. No debía decirse nada que pusiera de relieve que el propio anfitrión había quebrantado las rígidas costumbres de la casa. Mas el recién llegado no era Lidcombe Roach, y en vez de una figura corpulenta, barbuda y con aire de vikingo, fue avanzado por el largo salón un hombrecillo menudo, de aspecto extranjero,
cabeza ovoidal y bigote exagerado, que vestía un smoking impecable. Con los ojos brillantes, el recién llegado dirigióse hacia donde estaba la señora Lichtman Roach rodeada de los demás. «Mil perdones, madame», le dijo. «Lamento haber llegado con retraso». «Oh, nada de eso», murmuró la señora Lichtman Roach. «Nada de eso, señor...» Se detuvo. «Poirot, madame. Hércules Poirot». Oyó un ligero «oh» a sus espaldas y de labios de una mujer. Casi más bien una exclamación contenida que una palabra. Tal vez se sintiera halagado. «¿Sabía que iba a venir?», murmuró en tono amable. «Ne sais pas, madame. Su esposo se lo diría». «Oh, sí», dijo la señora Lichtman Roach en tono poco convincente. «Quiero decir que supongo que sí. Soy tan distraída, señor Poirot. Nunca recuerdo nada. Pero por fortuna Digby cuida de todo». «Mi tren ha llegado con retraso», dijo el señor Poirot. «Hubo un accidente en la línea antes de que pasáramos nosotros». «Oh», exclamó Diana. «Por eso retrasaron la cena». Poirot volvió rápidamente sus ojos hacia ella, mirándola sin disimulos. «Eso se sale de lo corriente, ¿verdad?» «En realidad no puedo imaginar», empezó a decir la señora Lichtman Roach y luego se detuvo. «Quiero decir», continuó aturdida, «que es tan extraño. Hubbard nunca...» Poirot fue revisando todo el grupo. «¿El señor Lichtman Roach no ha bajado todavía?» «No, y eso es lo extraordinario», miró suplicante a Geoffrey King. «El señor Lichtman Roach es la puntualidad misma», exclamó King. «No ha bajado tarde a cenar desde... Bueno, no creo que se haya retrasado nunca». Para un extraño, aquella situación debía haber sido ridícula. Aquellos rostros preocupados y la consternación general. «Ya sé», dijo la señora Lichtman con el aire de quien trata de resolver un problema. «Llamaré a Digby». Y unió la acción a la palabra. El mayordomo acudió sin tardanza. «¿Digby?», dijo la señora Lichtman. «El señor está...». Y como tenía por costumbre, dejó la frase sin terminar, pero era evidente que el mayordomo no esperaba que lo hiciera y replicó enseguida. «El señor bajó a las 8:05 y fue al despacho, señora». «Oh», hizo una pausa. «¿Usted cree... cree que oiría el batintín?» «Yo creo que sí. El batintín está precisamente junto a la puerta del despacho». «Sí, claro», repuso la señora Lichtman Roach más abstraída que nunca. «¿Quiere que vaya a avisarle que la cena está servida, señora?» «Oh, gracias, Digby. Sí, creo... Sí, vaya usted». «No sé lo que haría sin Digby», exclamó la señora Lichtman Roach dirigiéndose a sus invitados cuando el mayordomo se hubo marchado. Se hizo un silencio. Al fin regresó Digby respirando afanosamente. «Perdóneme, señora, la puerta del despacho está cerrada». Y fue entonces cuando Hércules Poirot tomó el mando de la situación. «Creo que lo mejor ahora es que vayamos al despacho», anunció. Abrió la marcha y todos le siguieron, pareciendo natural que fuera él quien asumiera la autoridad. Ya no era un huésped de aspecto ridículo, sino una personalidad y el amo absoluto de la embarazosa situación. Saliendo al recibidor, pasó por delante de la escalera, del gran reloj y del rincón donde estaba el batintín. Exactamente enfrente de éste hallábase la puerta del despacho. Golpeó en ella con los nudillos, primero suavemente y luego con creciente violencia, mas sin obtener respuesta. Con toda tranquilidad se puso de rodillas para mirar por la cerradura. Luego se levantó, mirando en derredor suyo. «Monsieur», dijo, «hemos de echar abajo esta puerta inmediatamente». Y como antes, nadie discutió su autoridad. Geoffrey King y Gregorio Barling eran los dos más robustos y se dispusieron a atacar la puerta bajo la dirección de Poirot. No fue cosa fácil. Las puertas de Lichtman Close eran muy sólidas y no como las modernas. Resistió el ataque con valentía,
pero al fin sucumbió bajo el empuje de los dos hombres, abriéndose hacia adentro. El grupo vaciló ante la puerta, viendo lo que inconscientemente habían temido ver. Frente a ellos estaba la ventana, y a la izquierda, entre esta y la puerta, había una mesa escritorio, y sentado, no detrás de la mesa, sino junto a uno de sus lados, hallábase un hombre corpulento, desplomado, pero su postura lo decía todo. Su mano derecha colgaba inerte, y sobre su altura había un pequeño revólver reluciente. Poirot habló a Gregorio Barling en tono de mando. «Llévese a la señora Lichman Roach y a las otras dos señoritas». El otro asintió comprensivamente y puso una mano sobre el hombro de su anfitriona. Ella se estremeció. «Se ha matado», murmuró. «Es horrible». Y, estremeciéndose nuevamente, dejó que se la llevaran de allí. Las dos jóvenes la siguieron. Poirot penetró en la estancia y los dos hombres entraron tras él. Arrodillóse junto al cadáver, pidiéndoles que no se acercaran. La bala había entrado por el lado derecho de la cabeza y, saliendo por el otro, debió dar contra el espejo que había en la pared izquierda, puesto que estaba roto. Sobre la mesa escritorio y en una hoja de papel blanco veíanse escritas las palabras «Lo lamento», con letra insegura y temblorosa. Los ojos de Poirot miraron de nuevo a la puerta. «La llave no está en la cerradura», dijo. «Me pregunto...» Introdujo la mano en el bolsillo del muerto. «Aquí está», anunció. «Por lo menos eso creo. ¿Quiere tener la bondad de comprobarlo, monsieur?» Geoffrey King la tomó de sus manos para introducirla en la cerradura. «Encaja, desde luego». «¿Y la ventana?» Harry Delphos fue hasta ella. «Cerrada». «¿Me permite?» Y con suma ligereza Poirot se puso en pie, yendo a reunirse con el otro junto a la ventana. Era un alto ventanal que el detective estuvo examinando después de abrirlo, así como la hierba del exterior, y luego volvió a cerrarlo. «Amigos míos», les dijo, «debemos telefonear a la policía, y hasta que vengan y queden convencidos de que esto ha sido un suicidio, no hay que tocar nada. Solo debe llevar muerto un cuarto de hora». «Lo sé», dijo Harry con voz ronca. «Oímos el disparo». «¿Cómo? ¿Qué es lo que ha dicho?» Harry se lo explicó, ayudado por Geoffrey King, y al terminar de hablar, Barling reapareció. Poirot repitió lo que había dicho antes, y mientras King iba a telefonear, rogó a Barling que le concediera unos minutos de entrevista. Pasaron a una pequeña galería, dejando a Digby de guardia ante la puerta del despacho, mientras Harry iba en busca de las señoras. «Usted era, según tengo entendido, amigo íntimo del señor Lichman Roach», comenzó Poirot. «Y por esta razón me dirijo a usted antes que a nadie. Según la etiqueta, tal vez hubiera debido hablar primero con Madame, pero de momento no lo considero práctico». Hizo una pausa. «Me hallo en una situación difícil y voy a exponerle los hechos con toda sencillez. Yo soy un detective particular». El financiero sonrió. «No lo diga, señor Poirot. Su nombre es bien conocido». «Monsieur es muy amable», replicó Poirot inclinándose. «Entonces pasemos adelante. En mi dirección de Londres recibí una carta del señor Lichman Roach diciéndome que tenía razones para creer que le habían estafado grandes cantidades de dinero y que por razones de familia no deseaba dar parte a la policía, pero sí que yo viniera a aclarar el asunto. Pues bien, me avine a ello y me dispuse a venir no tan pronto como deseaba el señor Lichman Roach, porque al fin y al cabo yo tengo otros asuntos que atender, y el señor Lichman Roach no era el rey de Inglaterra, aunque parecía creerlo así». Barling sonrió secamente. «Desde luego se creía un rey». «Exacto. Oh, comprende. Su carta demuestra plenamente que era lo que se llamaba un excéntrico. No es que estuviera desequilibrado, ¿ne sais pas?» «Lo que acaba de hacer lo demuestra». «Oh, monsieur, pero el suicidio no es siempre obra de un desequilibrado. El jurado puede decirlo para no herir los sentimientos de los familiares». «Hubbard»,
No era un individuo normal, dijo Barling con decisión. Le daban ataques de ira, era maniático en lo que se refiere al orgullo de familia, aparte de sus muchas otras manías, pero a pesar de todo era un hombre astuto. Precisamente, era lo bastante astuto para darse cuenta de que le estaban robando. ¿Y acaso un hombre se suicida porque le roben?, preguntó Barling. Es ridículo, monsieur, y eso me recuerda la necesidad de apresurarnos y aclarar este asunto. Por razones de familia, esa es la frase que empleó en su carta. Bien, monsieur, usted es un hombre de mundo y sabe que precisamente por eso, por cuestiones de familia, se suicidan los nombres. ¿Qué quiere usted decir? Que parece como si ce pauvre monsieur hubiera descubierto algo y fuera incapaz de enfrentarse con ello. Comprenda, yo tengo un deber que cumplir. He sido contratado para aclarar este asunto y me comprometí a ello. El difunto no quería que se avisara a la policía por cuestiones de familia, de modo que debo actuar con mucha rapidez y descubrir la verdad. ¿Y cuando la haya descubierto? Entonces deberé hacer uso de mi discreción. Ya, dijo Barling, fumando en silencio unos instantes antes de añadir. De todas maneras, temo no poder ayudarle. Hubbard nunca me confiaba nada, y nada sé. Pero sí podrá decirme quiénes tuvieron la oportunidad de robar a este pobre caballero. Es difícil de decir. Claro que está el apoderado de la finca, un empleado nuevo. ¿El apoderado? Sí, Marshall, capitán Marshall. Un muchacho muy simpático que perdió un brazo en la guerra. Vino aquí hará cosa de un año, pero Hubbard le apreciaba, me consta, y además confiaba en él. Si fuera el capitán Marshall quien le hubiera estado estafando, no habría razones de familia para guardar silencio. No. Su vacilación no escapó a la perspicacia de Poirot. Tal vez sean habladurías. Le suplico que hable. Muy bien, lo haré. ¿Se fijó usted en una joven muy atractiva que estaba en el salón? Me fijé en dos jovencitas muy bonitas. Oh sí, la señorita Ashby es muy bonita. Es la primera vez que viene a esta casa. Harry Dalhouse pidió a la señorita Lichman Roach que la invitara, pero yo me refiero a la morena, Diana Cleves. Ya me fijé, dijo Poirot. Es de esas mujeres que ningún hombre pasa por alto. Es tremenda, exclamó Barling. Ha coqueteado con todos los hombres en 20 kilómetros a la redonda. Alguien la asesinará cualquier día. Y se secó la frente con el pañuelo, consciente del interés con que le miraba el detective. ¿Y esta joven es...? Es la hija adoptiva de Lichman Roach. Tuvieron una gran desilusión al verse sin hijos y adoptaron a Diana Cleves, que era una especie de prima. Hubbard la quería mucho, puede decirse que la idolatraba. ¿Y sin duda le disgustaba la idea de que se casara?, sugirió Poirot. Sí, si el elegido no era la persona apropiada. ¿Y la persona apropiada era usted, monsieur? Barling enrojeció sobresaltado. Yo nunca dije... No, usted no dijo nada, pero es así, ¿no es cierto? Sí, me enamoré de ella, y Lichman Roach estaba satisfecho, pues encajaba en los planes que había formado para ella. ¿Y qué opinaba mademoiselle? Ya le digo que es una persona terrible. Comprendo. Tenía sus propias ideas para divertirse, ¿no es eso? Pero, ¿dónde interviene el capitán Marshall? Pues ha estado saliendo mucho con él, y la gente empieza a hablar. No es que yo crea que haya nada, solo otra conquista más. Poirot asintió. Pero, suponiendo que sí hubiera algo... Bien, entonces pudiera ser la explicación de por qué el señor Lichman Roach deseaba andar con precauciones. ¿No comprende que no hay razón humana para sospechar de Marshall? Oh, perfectamente. Tal vez se trate solo de un cheque falsificado por alguno de los que habitan en la casa. ¿Y ese joven Dalhouse quién es? Un sobrino. ¿Le heredará?
Es hijo de una hermana. Claro que conservará el nombre. No queda ningún otro Lichman Roach. Ya. La finca no consta en la herencia, aunque siempre ha pasado de padres a hijos. Siempre imaginé que se la dejaría a su esposa mientras ésta viviera, y luego tal vez a Diana si aprobaba su matrimonio. Comprenda, su esposo habrá de llevar el nombre de Lichman Roach. Comprendo, repuso Poirot. Ha sido usted muy amable y me ha ayudado mucho, monsieur. ¿Puedo pedirle otra cosa más? Que explique a Madame Lichman Roach todo lo que yo le he dicho y suplicarle respetuosamente que me conceda unos minutos. Antes de que lo creyera posible, se abrió la puerta y la señora Lichman Roach, caminando como sobre una nube, fue a sentarse en una silla. El señor Barling me lo ha explicado todo, dijo. Claro que hay que evitar el escándalo, aunque siento que en realidad es cosa de mala suerte, ¿no le parece? Me refiero a lo del espejo y todo lo demás. ¿Cómo? ¿El espejo? En cuanto lo vi, me pareció un símbolo, una maldición, ¿sabe? Me perdonará usted la pregunta, madame, pero ¿no estarían faltos de dinero? ¿Dinero? Yo nunca pienso en el dinero. ¿Sabe usted lo que dicen, madame? Los que nunca piensan en el dinero necesitan gran cantidad de él. Y se permitió una ligera risita. Ella nada respondió y sus ojos miraron al vacío. Gracias, madame, dijo, y la entrevista tocó a su fin. Poirot hizo sonar el timbre y el mayordomo Digby acudió enseguida. Quisiera que me contestara a unas preguntas, le dijo. Soy un detective particular a quien su amo mandó llamar antes de morir. ¿Un detective?, exclamó el mayordomo. ¿Quiere contestar a mis preguntas, por favor? Cuénteme lo referente al disparo. Escuchó el relato del mayordomo. ¿De modo que 4 de ustedes estaban en el recibidor? Sí, señor. El señor Dalhouse, la señorita Ashby y el señor King, que salió del salón. ¿Dónde estaban los demás? ¿Los demás, señor? Sí, la señora Lichman Roach, la señorita Clabbs y el señor Barling. La señora Lichman Roach y el señor Barling bajaron más tarde, señor. ¿Y la señorita Clabbs? Creo que la señorita Clabbs estaba en el salón, señor. Poirot le hizo algunas preguntas más y luego despidió al mayordomo con el ruego de que pidiera a la señorita Clabbs que fuera a verle. Acudió inmediatamente y el detective la estudió de cerca en vista de las revelaciones de Barling. Estaba muy bonita con aquel vestido de satín blanco y un capullo de rosa en el hombro. Le explicó las circunstancias que le habían llevado a Lichman Close sin dejar de observarla, pero ella no mostró más que un asombro al parecer auténtico, sin el menor rastro de inquietud. Habló de Marshall con indiferencia, y solo al mencionar a Barling pareció cobrar animación. «Ese hombre es un pillo», dijo crispada. «Se lo dije al viejo, pero no quiso escucharme, y continuó dejando el dinero en sus cochinas manos». «Mademoiselle, ¿siente usted que su padre haya muerto?» Ella le miró extrañada. «Pues claro, soy una mujer moderna, señor Poirot, y no lloro, pero quería al viejo, aunque, claro, está que ha sido lo mejor para él». ¿Lo mejor para él? Sí, cualquier día lo hubieran encerrado. Cada vez iba aumentando en él la creencia de que el último Lichman Roach de Lichman Close era omnipotente. Poirot asintió pensativo. Yo ya... sí, signos inequívocos de enajenación mental. A propósito, ¿me permite que examine su bolso? Es encantador, con todas estas rositas de seda. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Oh, sí. ¿Oyó usted el disparo? Oh, sí, pero creí que sería la falsa explosión de un automóvil o el disparo de un cazador furtivo, cualquier cosa. ¿Estaba usted en el salón? No, en el jardín. Ya, gracias, mademoiselle. Ahora me gustaría ver al señor King. ¿Es posible? ¿Geoffrey? Ahora se lo enviaré. King entró alerta e interesado. El señor Barling me ha estado explicando la razón de su presencia en esta casa. No creo que yo pueda decirle nada, pero sí... Poirot le interrumpió. Solo quiero saber una cosa, monsieur King.
¿Qué era lo que usted recogió del suelo antes de que echáramos abajo la puerta del despacho? Yo... King casi se cae de la silla, pero al fin se acomodó de nuevo. No sé a qué se refiere, dijo en tono ligero. Oh, yo creo que sí, monsieur. Usted estaba detrás de mí, lo sé, pero un amigo mío dice que yo tengo ojos en el cogote. Usted se agachó para coger algo del suelo y lo guardó en el bolsillo derecho de su smoking. Hubo una pausa. La indecisión se reflejaba en el hermoso rostro de King, que al fin tomó una decisión. Escoja usted mismo, señor Poirot, le dijo inclinándose hacia adelante y vaciando su bolsillo. Había en él una boquilla, un pañuelo, un pequeño capullo de seda rosa y una cajita dorada para guardar cerillas. Hubo un breve silencio y luego King dijo: «A decir verdad, era esto», y cogió la caja de cerillas. «Debió caérseme a primera hora de la tarde». «Creo que no», dijo Poirot. «¿Qué quiere decir?» «Lo que digo, monsieur, yo soy un hombre pulcro, ordenado y metódico. De haber estado en el suelo esa cajilla de cerillas, la hubiese visto, y de ese tamaño». «No, monsieur, creo que fue algo más pequeño, como esto, tal vez». Y cogió el pequeño capullo de seda. «¿Del bolso de la señorita Klebs, según creo?» Se hizo una breve pausa y al fin King lo admitió con una carcajada. «Sí, eso es. Ella me lo dio anoche». «Ya», repuso Poirot en el momento en que se abría la puerta y penetraba en la estancia un hombre alto y rubio en traje de calle. «King, ¿qué es todo esto? ¿Leachman Roach se ha suicidado? No puedo creerlo, es increíble». «Permítame que le presente a Monsieur Hércules Poirot», dijo King. El otro se sobresaltó. «Él se lo explicará todo». Y salió de la habitación cerrando la puerta de golpe. «Señor Poirot», John Marshall era muy vehemente, «celebro muchísimo conocerle. Es una suerte tenerle aquí. Leachman Roach no me dijo que iba usted a venir. Soy uno de sus más fervientes admiradores, señor». Un joven desconcertante, pensó Poirot, aunque no tan joven, ya que tenía las sienes grises. Eran su voz y sus ademanes los que daban aquella exacta impresión. «La policía...» «Ya está aquí. Vine con ellos al saber la noticia. No parecieron muy sorprendidos. Claro que el pobre estaba loco de atar, pero incluso así...» «¿Incluso así le cuesta creer que se suicidara?» «Sí, con franqueza. Yo no hubiera imaginado... Bueno, que Leachman Roach considerase que el mundo podría marchar sin él». «Tengo entendido que últimamente tuvo dificultades económicas». Marshall asintió. «Especuló siguiendo los absurdos consejos de Barling». Poirot dijo con mucha calma: «Voy a ser franco. ¿Tuvo algún motivo para suponer que el señor Leachman Roach sospechaba de que usted le estafaba en sus cuentas?» Marshall miró al detective con una especie de asombro burlón, tanto que Poirot viose obligado a sonreír. «Ya veo que le ha sorprendido mucho, capitán Marshall». «Sí, por supuesto. La idea es ridícula». «Ah, otra pregunta. ¿No sospecharía acaso que se proponía robarle su hija adoptiva?» «Oh, ya sabe de lo nuestro», rió algo violento. «Entonces, ¿es cierto?» Marshall asintió. «Pero el viejo no sabía nada de esto. Dee no quiso decírselo. Supongo que hizo bien. Hubiera estallado como un cesto lleno de cohetes. Me hubiera despedido y eso hubiera sido todo». «¿Y en vez de eso, cuál era su plan?» «Pues le doy mi palabra de que apenas si lo sé. Yo dejé todo en manos de Dee. Dijo que ella lo arreglaría. A decir verdad, yo estaba buscando un empleo en otra parte, y el haberlo podido encontrar lo hubiese solucionado todo». «¿Y mademoiselle se hubiera casado con usted?» «Pero el señor Leachman Roach pudo haberle retirado su pensión, y según tengo entendido, la señorita Diana es bastante aficionada al dinero». Marshall pareció bastante violento. «Yo hubiera intentado ganarlo para ella, señor».
Geoffrey King entró en la habitación. «Los policías van a marcharse y quisieran hablar con usted, señor Poirot». «Merci, voy enseguida». En el despacho encontró a un inspector de figura corpulenta y al médico forense. «¿El señor Poirot?», le preguntó el policía. «He oído hablar de usted. Soy el inspector Reeves». «Es usted muy amable», repuso Poirot estrechando su mano. «No necesitará usted de mi cooperación, ¿verdad?», y lanzó una risita. «Esta vez no, señor. Todo está claro como el agua». «Entonces, ¿es un caso bien claro?», quiso saber el detective. «Absolutamente. La puerta y la ventana estaban cerradas, y la llave se encontraba en el bolsillo del muerto, que se comportó de un modo extraño durante los últimos días. No cabe duda alguna». ¿Todo ha sido natural?». El médico lanzó un gruñido. «Debía estar sentado en una posición muy extraña para que la bala diera en el espejo, pero el suicidio también es cosa extraña». «¿Encontraron la bala?». «Sí, aquí». El médico la exhibió. «Cerca de la pared y debajo del espejo. La pistola era propiedad del señor Roach. La guardaba siempre en el cajón de su escritorio. Algo se esconde tras todo esto, pero me atrevo a asegurar que nunca llegaremos a saberlo». Poirot asintió. El cadáver había sido trasladado a un dormitorio y la policía disponíase a marchar. Poirot se quedó junto a la puerta principal viendo cómo se alejaban cuando un ligero ruido le hizo volverse. Harry Deadhouse estaba detrás de él. «¿No tendría usted por casualidad una linterna potente, amigo mío?», le preguntó el detective. «Sí, iré a buscarla». Cuando volvió con ella, le acompañaba Joan Ashby. «Pueden ustedes venir conmigo si gustan», les dijo Poirot con toda amabilidad. Y saliendo por la puerta principal, dirigióse hacia la derecha, yendo a detenerse ante el ventanal del despacho, que quedaba separado del camino por 1,5 metros de césped. Poirot se inclinó, iluminando la hierba con la linterna, y luego, al enderezarse de nuevo, movió la cabeza. «No», dijo, «aquí no». Luego se fue quedando inmóvil y rígido. A cada lado del césped había un parterre florido, y la atención de Poirot estaba fija en el de la derecha, lleno de margaritas y crisantemos. El haz de luz de la linterna iluminaba el parterre, donde se veían claramente huellas de pisadas sobre la tierra blanda. «4», murmuró Poirot. «2 en dirección de la ventana y otras 2 en sentido contrario». «Serán del jardinero», sugirió Joan. «No, mademoiselle, no. Fíjese bien. Estos zapatos son pequeños y de tacón alto. Zapatos de mujer. La señorita Diana dijo haber estado en el jardín. ¿Sabe si bajó antes que usted, mademoiselle?». Joan movió la cabeza. «No recuerdo. Iba tan deprisa pensando que tocaba ya el segundo gong. Lo que sí creo recordar es que la puerta de su habitación estaba abierta cuando pasé por delante, pero no estoy segura. La de la señora Leachman sí estaba cerrada». «Ya», replicó Poirot. Y algo en la entonación de su voz hizo que Harry le mirara intrigado, viendo que el detective solo había fruncido el ceño. En la puerta encontraron a Diana Clabbs. «La policía se ha marchado», les dijo. «Todo ha concluido». Y lanzó un profundo suspiro. «¿Me permite unas palabras, mademoiselle?». La condujo hasta la galería y cuando Poirot hubo entrado, ella cerró la puerta. «Usted dirá». Le miraba un tanto sorprendida. «Una pequeña pregunta, mademoiselle. ¿Estuvo usted esta noche junto al parterre que hay cerca del ventanal del despacho?». «Sí, a eso de las 7 y luego otra vez, poco antes de la cena». «No comprendo», dijo Poirot. «No veo que haya nada que comprender, como usted dice», replicó ella en tono seco. «Estuve cortando margaritas para la mesa. Siempre me ocupo de las flores. Eso fue cerca de las 7. «¿Y luego, más tarde?». «Oh, eso. A decir verdad, me cayó una gota de brillantina en el vestido, aquí, en el hombro, en el momento en que me disponía a bajar, y no quise cambiarme de vestido. Recordé haber visto una rosa en el parterre y corrí a cortarla para prendérmela. Vea». Acercándose a él, alzó el capullo y Poirot pudo ver la diminuta mancha de grasa.
Y saliendo al recibidor se dirigió muy decidido a Joan y Harry. «Ustedes también, se lo ruego. ¿Y alguien quiere tener la bondad de pedir a Madame que venga? Gracias. Aquí tenemos al bueno de Digby. Digby, una pequeña pregunta, pero muy importante. ¿La señorita Klebs preparó algún jarrón con margaritas antes de la cena?» El mayordomo pareció asombrado. «Pues sí, señor». «¿Está seguro?» «Completamente seguro, señor». «Très bien. Ahora vamos todos al despacho». Una vez allí se encaró con ellos. «Les he pedido que vinieran por una razón. El caso está terminado y la policía ya se ha ido. Ellos dicen que el señor Leachman Roach se suicidó y por lo tanto el caso se da por terminado». Hizo una pausa. «Pero yo, Hércules Poirot, digo que no está terminado». Mientras todos volvían hacia él sus ojos asombrados, se abrió la puerta dando paso a la señora Leachman Roach, que penetró en la estancia caminando como si flotara en el aire. «Estaba diciendo que el caso no está terminado, señora. Es cuestión de psicología. El señor Leachman Roach tenía la manie de grandeur, se creía un rey y un hombre así no se suicida. No, puede volverse loco, pero nunca matarse. Y el señor Leachman Roach no se suicidó». Hizo una pausa. «Fue asesinado». «¿Asesinado?» Marshall lanzó una risita. «Estando solo en una habitación y con la puerta y la ventana cerradas». «De todas maneras, fue asesinado», insistió Poirot. «Y supongo que después se levantaría para cerrar la puerta o la ventana», dijo Diana. «Voy a enseñarles algo», dijo Poirot yendo hasta el ventanal y abriéndolo con suavidad. «Vean, ahora está abierto. Ahora lo cerraré, pero sin accionar la manija, de manera que al no moverse la barra central, el ventanal queda ajustado, no cerrado». Y luego dio un golpe seco, de manera que la manija resbaló y la barra central penetró en su agujero. «¿Lo ven?», dijo Poirot en tono bajo. «Esto sucede cuando el mecanismo es tan flojo como este». Y se volvió con el rostro grave. Cuando sonó el disparo a las 8:12, había 4 personas en el recibidor. 4 personas tienen coartada. Pero, ¿dónde estaban las otras 3? Usted, madame, en su habitación. ¿Y usted, monsieur Barling, estaba también en su habitación? Sí. ¿Y usted, mademoiselle, estaba en el jardín, como ha confesado? No comprendo, empezó a decir Diana. Espere. El detective volvióse hacia la señora Leachman Roach. Dígame, madame, ¿tiene usted idea de a quién ha dejado el dinero su marido? Hubbard me leyó su testamento. Dijo que debía saberlo. A mí me dejaba 3.000 libras al año y la casa de verano o la de la ciudad, la que yo prefiriera. Todo lo demás lo dejaba a Diana, con la condición de que si se casaba, su marido debía llevar su nombre. Ah, pero lo rectificó pocas semanas atrás. Sí, madame. También se lo deja todo a Diana, pero con la condición de que se casara con el señor Barling. De casarse con cualquier otro, todo habría de parar a su sobrino Harry Dalhouse. Pero este codicilo fue hecho hace solo unas semanas, comentó Poirot. Puede que mademoiselle no lo supiera. Se volvió hacia ella con aire acusador. Mademoiselle Diana, ¿quiere usted casarse con el capitán Marshall o con el señor King? Ella atravesó la habitación y puso su brazo en el de Marshall. Continúe, le dijo Diana. Yo presentaré el caso contra usted, mademoiselle. Usted amaba al capitán Marshall y también al dinero. Su padre adoptivo nunca hubiera consentido en su matrimonio con el capitán Marshall, pero de morir usted estaba casi segura de conseguirlo todo, de manera que salió al jardín y fue hasta el parterre sobre el que se abre el ventanal, llevando consigo la pistola que había cogido del cajón del escritorio. Se acerca a su víctima charlando amigablemente, dispara y deja la pistola en el suelo, cerca de su mano, después de haberle limpiado e impreso las huellas de él. Vuelve a salir, sacudiendo el ventanal hasta que cae el pestillo. Luego entra en la casa. ¿Es así como ocurrió? A usted le pregunto, mademoiselle.
no, gritó Diana. No, no. Él la miró sonriendo. No, le dijo, no fue así. Podía haber sucedido, es posible, verosímil, pero no pudo ser así por dos razones. La primera es que usted estuvo cortando margaritas a las 7, y la segunda por algo que dijo esta señorita. Volvióse hacia Joan, que lo miró atónita. Pues sí, mademoiselle. Usted me dijo que se apresuró a bajar por creer que era la segunda llamada, ya que usted oyó la primera. Dirigió una rápida mirada a su alrededor. ¿No comprenden lo que significa?, exclamó. «No lo entienden. Miren, miren». Se dirigió a la butaca donde se sentara la víctima. ¿Se fijaron en la posición del cadáver? No estaba sentado tras el escritorio, sino al lado, de cara al ventanal. ¿Es natural suicidarse así? Jamás, jamás. Se escriben unas palabras de disculpa, lo lamento, en una hoja de papel. Se abre el cajón, se saca la pistola, se apoya en la cabeza y se dispara. Así es como se suicida cualquiera. Pero ahora consideremos el crimen. La víctima estaba sentada tras su escritorio y el asesino a sus espaldas charlando. Y sin dejar de hablar, dispara. ¿Dónde va la bala entonces? Hizo una pausa. Luego de atravesar la cabeza sale por la puerta, si está abierta, y da en el batintín. Ah, ¿empiezan a comprender? Esa fue la primera llamada que oyó mademoiselle, puesto que su habitación está precisamente encima. ¿Qué hace el asesino a continuación? Cierra la puerta, luego pone la llave en el bolsillo del muerto y luego le coloca de lado, presiona los dedos del cadáver en la pistola para que deje sus huellas y la deja en el suelo a su lado. Rompe el espejo que hay en la pared como último detalle espectacular. En resumen, prepara el suicidio. Luego sale por el ventanal que cierra como les he explicado y no pisa sobre la hierba donde habrían de quedar sus pisadas, sino en el parterre donde puede disimularlas después y no dejar el menor rastro. Regresa a la casa y a las 8:12, cuando está solo en el salón, dispara un revólver de servicio fuera del ventanal y sale apresuradamente al recibidor. ¿Es así como lo hizo, señor Geoffrey Keane? Como fascinado, el secretario contempló el dedo acusador que le señalaba y luego cayó al suelo con un grito agónico. «Creo que ya tengo la respuesta», dijo Poirot. «Capitán Marshall, ¿quiere telefonear a la policía?» Se acercó al caído. «Supongo que seguirá todavía inconsciente cuando lleguen». «Geoffrey Keane», murmuró Diana. «¿Qué motivos podía tener?» «Imagino que como secretario tendría ciertas oportunidades, facturas, cheques. Algo despertó las sospechas del señor Leachman Roach y quiso que yo viniera». «Pero, ¿por qué usted? ¿Por qué no llamó a la policía?» «Creo, mademoiselle, que usted puede responder a esa pregunta. Monsieur sospechaba que había algo entre usted y ese joven. Para distraer su atención del capitán Marshall, usted había coqueteado desvergonzadamente con el señor Keane. Sí, no se moleste en negarlo. El señor Keane, al enterarse de mi próxima llegada, actuó rápidamente. Lo esencial de su plan era que el crimen pareciese haberse cometido a las 8:12, cuando él tenía su coartada. Su principal peligro era la bala, que debía estar por el suelo cerca del batintín y que no tuvo tiempo de recoger. Cuando nos dirigimos al despacho, la cogió, pensando que en aquel momento de tensión nadie lo habría notado. Pero yo me fijo en todo. Le interrogué y tras reflexionar unos instantes, representó una pequeña comedia. Insinuando haber cogido el capullito de seda, representó el papel del enamorado que protege a la mujer amada. Oh, fue muy inteligente. ¿Y si usted no hubiera cortado margaritas? No comprendo qué tiene eso que ver. ¿No? Escuche. Solo había 4 huellas en el parterre, y cuando usted estuvo cortando flores, debió dejar muchas más. De manera que antes de que usted volviera a cortar el capullo de rosa, alguien debió borrarlas. El jardinero no fue. Ninguno trabaja después de las 7.
Entonces debió ser el culpable, el asesino, y por lo tanto el crimen fue cometido antes de que se oyera el disparo. «Pero, ¿cómo no oímos el verdadero disparo?», preguntó Harry. «Fue hecho con silenciador. Lo descubrirán cuando encuentren el revólver entre los matorrales». «¡Vaya riesgo!». «¿Por qué? Todo el mundo estaba vistiéndose para la cena. Era un buen momento. La bala fue el único contratiempo e incluso eso creyó haberlo solucionado». Poirot mostró el proyectil. «La arrojó debajo del espejo mientras yo examinaba el ventanal con el señor Dalhouse». «¡Oh!». Diana se volvió hacia Marshall. «Cásate conmigo, John, y llévame lejos de aquí». Barling carraspeó. «Mi querida Diana, según los términos del testamento de mi amigo». «No me importa», exclamó la joven. «Podemos dedicarnos a pintar cuadros en el suelo». «No es necesario», dijo Harry. «Iremos a partes iguales, Dee. No voy a aprovecharme porque el tío estuviera medio loco». De pronto se oyó un grito. La señora Lichman Roach se había puesto en pie. «Señor Poirot, el espejo. Él debió romperlo adrede». «Sí, madame». «Oh». Ella le miró fijamente. «Pero trae mala suerte romper un espejo». «Y bien mala se la ha traído el señor Geoffrey King», replicó Poirot alegremente.